pues era un desmadre, era un marihuano. Alcohólica, separada de él, o drogadicto. Yo tenía vergüenza apenas de hablar con él de eso, ¿no? O sea, dije, Mi papá nunca me dijo, tienes que trabajar y ser responsable, nunca. hola a todos, buenas noches, bienvenidos. Damos la introducción de este programa que es para In Lakesh. En este programa vamos a hablar de los padres, de mi padre energético, de mi otro yo y de lealtades familiares, ¿vale? Como invitados el día de hoy tenemos a nuestra amiga Fa. Hola chicos. Buenas noches a todos. Y a nuestro amigo Cristian. Hola, buenas noches a todos. Hola, también son profesores de Ser Presente. Y bueno, en este mes, ustedes sabrán, es el mes del padre. Nos toca encontrarnos con nosotros mismos, con nuestros padres y con nuestras lealtades que tenemos a nuestros padres, ¿vale? Y para eso vamos a empezar a hablar el día de hoy de cómo nos vemos como papás, ¿no? Cómo nos ven las mujeres como papás, cómo nos sentimos como padres, cómo nos sentimos como hijos y cómo vemos a los padres, ¿no? ¿Tú cómo te ves como papá, Cristian? Híjole, es una pregunta bien difícil. Como sabrás, tengo 2 hijos. El primero lo tuve a los 19 años y realmente nunca me vi como papá con él. Fue muy difícil en diversas situaciones, pero nunca, en algún ya más adelante, en algún momento él me llamó papá y ni siquiera lo sentí. Y el día de hoy, con Luca, la paternidad es totalmente diferente. Es una unión muy fuerte, un lazo muy fuerte. Cabe mencionar que Fati hace un trabajo maravilloso. Cuando me tocaba ir a trabajar, siempre me tenía presente con Luca. Entonces, pues el lazo es demasiado grande. Muy bien, Cris. ¿Cómo me veo yo como papá? Yo me veo como papá, siendo honesto, me veo al principio como un padre ausente, me veo como un papá enojón, gruñón, regañón y controlador, ¿no? La herida que tengo y tenía desde hace muchísimo tiempo, digamos, ya la he trabajado, es la del abandono por mi padre, ¿no? Empezando por ahí. Y cuando tenemos una herida de abandono, por lo regular tratamos de controlar todo para que nadie nos vuelva a abandonar o a dañar o tener ese mismo problema, ¿no? Lo que tú comentas, Cris, eso es bien cierto. Tuviste el alejamiento de tu primer pequeño, ¿no? Como no te sientes con conexión con él o no te sientes con conexión con él. Y eso es porque a lo mejor no estamos conectados todavía, todos en la sola unidad, ¿no? Tú, Fab, ¿cómo nos observas? ¿Qué tienes que decir en este programa? Ya empezó tu sonrisa de maldad. Eso me da miedo. No, primero, gracias por invitarme. Chicas, para que se mueran de mí, estoy en Ilaquecha y esta vez como invitada. Gracias. Gracias por tomarme en cuenta para entrar. Pues es que tiene tanto significado porque yo a ustedes los conozco del alma y sin duda alguna puedo percibirlos en esta parte profunda, a los dos. A ti, David, cuando te conocí, platicamos, la primera vez hace ya muchos años, ¿no? Sí. Y me acuerdo que hablabas y expresabas tu sentir como eso, y yo, ay, ¿cómo se nota que quiere tener problemas a fuerza? ¿Recuerdas que te decía? Sí, siempre. Tienes más grandeza que problemas, y solo era regresar a ti, ¿no? Y así es lo que percibo.
alguna vez, a ustedes dos tengo menos tiempo de conocerlo que a Alejandro, ¿ok? Y alguna vez a Alejandro le dije, ¿por qué crees que, con él tengo una amistad de 30 años, y le digo, ¿por qué crees que desde que nos conocemos, donde yo soy una niña y tú ya ibas en la universidad, dato real, si tú has percibido algún trato de mi parte distinto? Y él, no, creo que no. Hablo en un sentido general del respeto, de la confianza. Le digo, ¿tú te autopercibes que eras un hombre diferente antes y ahora? Y él me dice, sí, claro, he aprendido mucho, ¿no? Y le digo, ¿por qué crees que yo no te trato diferente? Si hoy crees que tú eres una persona diferente. Y fue hace mucho que le hice esa pregunta y me dijo, no lo sé. Y le digo, es que yo siempre te he visto. Entonces se vuelve diferente, porque cualquiera puede tener una opinión de la persona en materia, pero del espíritu la única opinión que nos compete es que es la perfección, y solo es que encuentren su propia esencia, porque hay quienes lo miramos. Entonces, yo creo que los hijos los ven así, les ven el espíritu y no ven todos esos defectos que se ven ustedes, porque es como se autopercibe, incluso como se autojuzga. Pero si me atreviera a decir esto con el ejemplo de lo de Alejandro, es que cuando uno mira desde el alma y desde el amor, es ahí donde no se ve la diferencia. Por supuesto, las relaciones evolucionan. Hoy somos unos adultos ya un poquito tatas que convivimos de manera diferente, y sigo percibiendo que ese es ser grande. Entonces, platicando, todos sabemos que tenemos muchísimas cosas que hacer, evolucionar, aprender. Cuando hablo de la perfección, no la hablo de la perfección concebida por el hombre, sino hablo de la perfección con la que somos enviados a la tierra, ¿no? Y cuando yo algunas veces he sido dura conmigo, recurro a ese mismo pensamiento de decir, no, o sea, Dios me hizo perfecta, solo tengo que encontrar en dónde está esa perfección, para no tratarme con rudeza ante alguna decisión no bonita que haya tomado, ¿no? Y que me está generando como maltratarme. Eso lo aprendí hace años, y entonces como lo aprendí para mí, pues lo aprendí para mirar, y no para opinar, para mirar. Así que cuando Cristian y yo fuimos novios y me cuenta su historia, a él le causaba mucha curiosidad. De entrada ya saben que les pregunto todo, sí, que no tengo filtros, que si no, no aprendemos de los hombres, ¿no? Entonces a él yo le preguntaba cosas como, por ejemplo, él me decía, ¿no? Soy divorciado, tengo un hijo, y yo, ¿y qué sentiste? ¿No? Yo, o sea, mi curiosidad radicaba en qué sentía él como joven. Por ejemplo, mi hermano fue papá también a los 19, otro también a los 18, y el mayor, cada vez que le pregunto que le pregunto qué sintió ser papá a los 19, él me sigue contestando que mucha responsabilidad, o sea, sigue preocupado por haber sido papá. Hoy su pequeña tiene 31 años y él sigue preocupado por su paternidad juvenil. Y de pronto siento que cuando te etiquetas y te quedas en el pasado, no ves el padre que eres ahora presente. Y con cada hombre me gusta mucho conocer sus historias, y en el caso de mi marido, todavía no éramos novios, ¿verdad? No, todavía no. O sea, le hacía muchas preguntas como esta, porque pues yo percibo a un hombre serio, tranquilo, y entonces habitualmente cuando dicen que hay un padre desconectado, pues esperas como los motivos clásicos sociales, ¿no? Que el alcohol, la violencia, no. Y resulta que yo fascinada con la historia les digo yo, de nuestra primera ex esposa, porque recuerden que hemos compartido esto, que no tienes una ex, tenemos, energéticamente hablando, ¿no?
Entonces yo súper interesada en su historia, porque él se casó. Y yo fascinada de, ya sabes, la clásica pregunta de, ¿te casaste por estar embarazado, no? Y no, cuando él me cuenta su historia de amor y cuánto amó, y desafortunadamente cómo se deformó la relación, a mí me duele. Porque me duele la vida y me duelen los seres. Y yo me condolía con él de, qué gacho. O sea, qué triste, porque se merecían amarse y amarse en respeto, y él tuvo un amor tan puro, tan hermoso por su esposa en ese momento, su novia. Y yo le preguntaba, ¿cómo un niño o un chavo de 19 años se quiere casar, no? O sea, porque muchos quieren huir, o no sé, no sé cómo alguien quiere casarse a esa edad, y escucharlo a él de viva voz. De entrada, yo creo que de la clave en general es que pues yo no juicio, o sea, es la historia de la persona, y jamás lo he juzgado por esa experiencia de él sobre cómo vivió, conectado o no con esa paternidad. Lo que me generaba era una curiosidad espiritual, si lo quieres ver, para tratar de entender por qué suceden esas cosas, porque yo tengo 2 primos que nos criamos juntos, una de ellas ya trascendió, que nos referimos como hermanas. Tengo que hacer referencia que es primo solo para que ubiquen el árbol. Uh-huh. Y a él en realidad es mi hermano más mayor. Porque de verdad así lo ve mi alma. Y insisto, solo tengo que hacer la referencia porque lo que voy a decir es el punto a donde los quiero llevar. A ellos 2, sus mamás los dejaron. Tienen 2 mamás diferentes. Y desde niña, cuando entendí que a ellos los habían dejado, fue muy confuso para mí. Me causaba como niña, es que era una tristeza diferente, era una tristeza, era muy confuso para mí, como por qué alguien, una mamá o un papá, no iba a querer un hijo, ¿no? Y desde niña, les digo que por eso yo creo que les caía gorda las del catecismo, porque les tenía preguntas como esa, ¿no? De por qué hay papás que no quieren a los hijos, o por qué hay papás que no están con los hijos, y no me lo contestaron. Yo creo que hasta que me dedico a la neurociencia y todo esto, es como tengo las respuestas, por lo menos que a mi alma satisface, ¿no? Muy probablemente no son ni las certeras ni las absolutas, pero a mí me conviene, porque sí, a mí me dan paz, ¿no? Entonces, cuando en la vida coincido con él, que han habido muchos casos, donde veo esa desconexión paterna, cuando coincido con él, fue tener todavía de más viva voz, o sea, yo había convivido con los hijos que no conectaron sus padres con ellos, sí estamos, claro. Pero yo no había estado con un papá. Su propio conejillo de Indias. Mi propio, o sea, tengo un lío. Todo para mí, tengo un experimento aquí, claro. Sí, y eso ha sido fascinante. Mi mamá también tiene una hermana energética, y te digo, he tenido contacto con la ausencia de padres, o sea, con los hijos, pues, sí. Y él fue mi primer caso de padre a la mano. También ya he tenido una mujer con la que he podido hablar, que tampoco conecta con sus hijos, ¿no? Y yo creo que por eso admiro tanto a Saskia Niño de Rivera, porque ella me ha enseñado cuando quieres mirar el otro lado. Crece tanto tu empatía, ella busca esa alma de los delincuentes, uh-huh. Busca el alma de la gente que está en la cárcel, para tratar de darle al mundo, desconfigurar la maldad y no hacer un ejercicio de intención positiva, o sea, verdaderamente sostener una intención positiva dentro de todo eso difícil que viven. Pues dentro de los grandes conflictos que vivimos como humanidad en una separación, cuando él llega, o sea, en vela muchas noches, ¿no? Sí. Yo preguntando, averiguando, él compartiéndome. Entonces, no hubo para mí juicio, y los 2 sabemos, y se lo he dicho, ¿no? Muy probablemente para tu hijo, que es mi hijo también energético, o sea, para nuestro hijo, eres el peor padre del mundo. Porque no estuviste, porque no peleaste por él, porque qué sé yo, ¿no? O sea, lo digo desde la experiencia de tratar con hijos con el engrama de abandono, ¿no? Le digo,
la parte tan fuerte de aprender es que para tu hijo y para mí como tu compañera eres el mejor padre del mundo. Y él se ha preparado mucho, y me atrevo a decirlo aquí, para esta parte de cómo trabaja mandándole bendiciones a sus hijos. Le digo, por todo lo que he trabajado con hijos que viven en grama de abandono, le digo, una de las preguntas que todos tienen, que muy probablemente nuestro hijo mayor nos diría, pero especialmente a ti, es ¿por qué no luchaste? ¿No? ¿Por qué yo no? ¿Por qué tu otro hijo sí y por qué yo no? Y en esa respuesta él es el que se ha preparado, no solo de manera material, sino energéticamente, espiritualmente, porque la tiene que contestar primero él. Sí, claro. ¿No? Y mi trabajo ha sido a sostenerlo en amor para que encuentre esa respuesta, porque estoy muy lejos de tener todas las respuestas del mundo, ¿no? Lo que sí sé es que dentro de esa respuesta es que no se trata de rechazo. Hay más cosas, sí, pero no es rechazo. Y si yo pudiera decirle algo a su hijo es, te prometo que ya sé que es muy confuso, pero no te rechazo. Estoy seguro de ello. Yo tengo una pregunta para Cris, que yo quisiera que me apoyaras. Claro. Yo no la tuve, yo no la sentí cuando era niño. Y la pregunta que te voy a hacer, Cris, aquí, entre plática de hombres, aquí. De un hijo. De un hijo. Con padre ausente. Sí, claro. De un padre ausente. Quiero preguntarte, ¿qué se siente tener papá cuando eres niño? ¿Cómo te sientes en la escuela? ¿Cómo te sientes con tu mamá? ¿Cómo te sientes con tu familia? ¿Te defendía, no te defendía? Eso siempre me ha dado curiosidad a mí entenderlo. No lo sé hasta la fecha. Bueno, ahora que tengo mis hijos, pues ya sé que soy el que les ayuda, ¿no? Pero a veces los ayuda, a veces los castigo. Pero de niño, pues nunca tuve esa sensación como de saber qué se siente tener un papá. Es una sensación muy bonita. Siempre te sientes respaldado. Podrías andar con las gafas acá atrás. Mi padre me respalda. Es un respaldo no solamente en presencia, sino incluso cuando estaba él trabajando, sabía que cualquier cosa que yo hiciera, alguna travesura en el barrio, que llegara a romper una ventana o lo que fuera, no importaba, porque sabía que mi papá iba a tener la solución y me iba a llegar a rescatar. Me hubieran... Sí, sí, sí. Claro. Sí, mi papá, a pesar de que sí en algún momento los correctivos eran a base de ahora le tengas su nalgada para que aprenda, no había ese miedo de, ay, va a llegar mi papá y quién sabe cómo. Porque no fue un papá violento. No, para nada. Insisto, yo siento que él dentro de su conocimiento, que ya lo hemos platicado incluso con las mamás, de que pues nadie les enseña a ser mamás, nadie les enseña a ser papás, dentro de lo que él entendía como correcto, era el corregirte de una manera incluso física, ¿no? Pero no tenía ningún tema, o no tengo ningún tema ahora con esa corrección. Antes sí, porque decía, ay, mi papá me pegó, ya no me quiere. Pero ahora te das cuenta el hecho de por qué lo hacía y con qué intención lo hacía, ¿no? No había ninguna intención mala, al contrario, era la intención de corregirte y llevarte por un buen camino. Se siente muy bonito tener o esperar que tu papá llegue del trabajo para poderlo abrazar, poderlo oler. Platicábamos la otra vez de cuando llegaste oliendo a loción y a grasa. Bueno, mi papá trabajaba en Volkswagen. Yo lo abrazo y le digo, ay, qué rico hueles. Hice broma de un reel que está por ahí, una niña que olía ¿cómo se llama? Se me fue ese moco. El slime. Que la niña se huele, hombre,
hombre rico, muy tatuado. Hombre tatuado. Y vacilaba yo de las de, ¿cuál es ese hombre rico, hombre tatuado? Y mi marido, Sí, ¿no? huele Sí, como a mi hueles. papá. Sí, porque ese olor es muy peculiar, insisto, como grasa, como Grasa con metal. como lubricante, ajá, Sí, exactamente, y con perfume, y de inmediato me transportó a mi niñez, cuando recibí a mi papá y lo abrazaba, y ¿cómo te fue? ¿Y qué hiciste? Y ya nos platicaba de su trabajo. Es una... Quisiera agregar una anécdota muy hermosa de mi suegro, que me marcó, que decía, que comentaba mi cuñado y Cris. Él trabajó en Volkswagen, Ujú. en Puebla, pues para todos saben, es la urbe de la industria automotriz. Claro. Aquí se encuentra una de las plantas y es una de las fuentes de ingreso más importantes del estado, ¿no? Y pues bueno, mi suegro fue uno de ellos de la Bocho. Y fue muy tierno que ese mi cuñado, que ellos esperaban en el turno que el papá estuviera, lo esperaban porque su papá les traía el chocolate o lo que les dieran de postre, en el Estaba chido, comedor, ¿no? Sí. él lo guardaba. Perdón, y él dice que ahí probó los almondris, ¿no? Un chocolate que tiene cacahuate así, y se esperaban solamente porque el papá se guardaba el postre para sus hijos. A mí me pareció sumamente enternecedor, la verdad, porque todos ustedes han trabajado mucho, ¿no? Todos saben lo que es de verdad el placer. Yo daría un poco de símil de lo que es después de una jornada echarse su cocota, ¿no? Que tanto les gusta. Yo no consumo refresco, pero que se echan así como su coca fría, ¿no? Dice Franco Escamilla, ¿no? Yo podía agarrar todo de la casa, menos la última coca de mi papá. El día que la tomaba, te metías en tema. Amo ese monólogo cuando él habla de esto, porque se refiere a esto, ¿no? A esa pequeña y gran compensación que viven como padres a un gran esfuerzo, ¿no? Entonces, que renuncien a él para dárselo a los hijos, ¿no? Y por ejemplo, a mi suegro le gustan los chocolates. Entonces, yo lo pienso como un chamaco, porque también fue joven papá. ¿Cómo renuncias a tu chocolate? Cuesta. Joder, a mí me cuesta. ¿Estás de acuerdo? Sí. Yo cito mucho a Franco Escamilla porque la verdad es que me encanta el chaval, su trabajo, ¿no? De él sí consumo su arte, y cuenta cuando una vez se guardó su refresquito y sus papas y las dejó en el buró, y ya que terminó de hacer unas grabaciones y todo, dijo, ahora sí, voy a mi cuarto a echarme mis papas. Y cuando iba subiendo, su hijo, ¿y a ti quién te dio? Y cómo le pelea a su esposa de, ese desgraciado se comió a mis papas, ¿no? Claro, él lo hace muy jocoso y todo, pues jamás o sea, su mensaje es muy claro, ¿no? Da ese mensaje de cuesta, en sentido de broma, pero ¿cómo es que cedes eso hasta tus gustos porque el otro disfrute, ¿no? Claro. De algo que tú sabes que es como de mucho placer. Y eso me lleva a mencionarte, porque no te dije a ti cómo te percibo como Bob. Ya te dije que siempre vi esa grandeza que tiene de guía Alejandro, y que independientemente cualquiera que fuera la temporada de su vida, yo sabía que eso, ahí estaba él. Y lo mismo lo he percibido y vivido con ustedes, pero ti en especial, David, es justo esto, hablando técnicamente, o sea, en sentido energético. Yo puedo apreciar quienes energéticamente están desconectados de su paternidad. Lo hablamos en los programas pasados, sí, claro, cuando nacen para tal árbol o para esto, así, ¿no? Para mí era clarísimo que tú naciste para ser padre. Y lo impresionante de eso es que lo vivas no habiendo tenido padres tan expansivos, ¿sabes? Y en esas lecciones donde dices, también ¿quién te enseñó? ¿No? A desearlo, a quererlo. Y la única parte que tú te criticas como limitante de soy enojón, etc., solamente son secuelas de programas. Pero yo te veo un padre queriendo ser padre, desesperado, no sabiendo ser padre.
solamente eso. Recuerdo mucho, y te voy a ventanear, ya sabes. Duro, dale. Que hablábamos sobre que tú no sabías por qué te enfadaba tanto ver a tus hijos descalzos. Sí, ¿Recuerdas? Sí, me acuerdo bastante de eso, sí. Para mí es imborrable porque yo creo que fue la primera decodificación que te hice, ¿no? Y te dejaba hablar y tu expresión y confusión era, ¿por qué me molesta? O sea, no buscaste que yo te apoyara, que estaba mal que los niños anduvieran descalzos. Claro. Tu proceso era, ¿por qué me molesta? O sea, ¿qué pasa conmigo que es irritable? Y por resumirles, en el acompañamiento, básicamente le demostré lo que significa en su subconsciente estar descalzo. ¿Tú les quieres decir? Pues para mí en ese entonces el estar descalzo significaba pobreza, carencia, y yo decía, pues mis hijos tienen un papá que trabaja y tienen un papá que les puede comprar los zapatos y tienen ahí pares de zapatos y tenis, ¿por qué no los usan, no? Que además tienen como 3, 4 pares, ¿por qué no se los ponen? Y Fab me enseñó que es la conexión con la tierra, ¿no? La conexión con la sensibilidad, con lo que hay más allá de lo que es el tema material, ¿no? Y eso para mí fue un choque térmico, digamos, ¿no? En mis términos, porque fue un baño de agua fría total, ¿no? Dije, pues sí, me molesta. Ahora yo también ya ando sin zapatos en la casa. De vez en cuando, no siempre, pero ya lo aprendí. Lo liberas, Ya lo claro, liberé, claro que de sí. no tener ya un tema de verte los pies sucios y relacionarlos con abandono, con descuido, con pobreza. Me daba pena ir a los balnearios, me daba pena ir a las playas, me daba pena ir a un gimnasio para quitarme los calcetines. No quería que nadie me viera los pies, ni siquiera sin calcetines. O sea, eres el horroroso que hace el amor con calcetines. No, ya no, ya está acá, ¿qué espera? Con botas. Con botas de la chamba siempre. Sí, pero ahora ya es diferente, ¿no? De hecho, hasta luego ya me doy mi chance de quitarme los zapatos ahí en la sala y andar ahí tranquilo con mis hijos. Y Cari es igual, ¿no? Luego le digo a Cari, la voy a ventanear bien gacho. Luego le digo a Cari, no manches, tus calcetines parecen totopos, y sé que los tengo todo el día. Y yo, no manches. Sí. Y bueno, antes me causaba mucho conflicto, ¿no? Porque toda mi familia, a todos les gusta andar con los pies descalzos en la casa, o con calcetines mínimo, ¿no? Y a mí pues era algo que no podía tolerarme, tal vez, porque yo tenía la educación de que tenías que andar con los pies tapados, porque pues se supone que tenías que cuidártelos, ¿no? No maltratártelos. Y además usar los zapatos, porque tienes. Sí, justamente. ¿No? Y solamente estamos hablando de un pequeño recorrido de esta apreciación y este honor mío de conocerte, David, y que muy probablemente tus hijos dirán, es que la Fa adora a mi papá, pero no sabe, es un pedorro, ¿no? Es un pedero, siempre es un pedero, ¿no? Y es regañón, y claro, los hijos miramos desde ese estado porque no sé, hasta ser regulador te vuelve como un papá defectuoso, ¿no? Pero llevándolo a esta parte donde nosotros hemos avanzado un poquito más de años, que también tuvimos nuestra etapa de criticar a papá y a mamá, que no nos dieran algún permiso o algo, lo haces desde ese estado de chavito, ¿no? Pero dicen, la juventud es un defecto que se cura con los años. Y entonces viene en la sabiduría para poder ver entonces qué me estaba enseñando mi padre, ¿no? Y lo aprenderán tus hijos y verán que no es que yo te eche coba y que yo te eche porras, sino podrán ver lo que yo veo. Y entonces van a decir, qué razón tenía la Fa, mi padre, cuánto tuvo que aprender a ser padre y solamente lo estaba intentando y aprendiendo. Ahora, si de por sí decimos que a nuestros papás no los enseñaron a ser padres, que aún medio manoseada la instrucción, ¿cómo salimos? ¿No? O sea, mi papá tuvo papá ausente, es decir, no vivió con él, pero ahí estuvo, ¿no? Nomás agregando en gramas, pero ahí estuvo, ¿no? Y yo tuve a mi papá también, o sea, sí presente, pero no presente. O sea, con su forma de ser de mi padre, fue un papá cero involucrado. Toda la formación y incluso la deformación se la dejó a mi mamá, aunque ahí él estuviera, ¿sí? Pero hay algo bien interesante que les quiero decir.
Yo crecí con ese papá. O sea, yo puedo decir, mi papá me dejó usar todas las herramientas de su taller, y yo soy bien buena con el taladro, el martillo, el desarmador, Mira. yo cambio tanque de gas, yo cambio contactos. Ahora, todo eso lo aprendí entre los 7 y los 8 años, que mi papá me dejaba agarrar todo. Dice un meme, Y mi mamá así, ¿no? Sí. Dices, mírala ahorita, pero cuando yo llegué con ella, no me dejaba hacer absolutamente nada, no se dejaba. No se dejaba ayudar. También dígala, Sí. no se vale. Sí. Sí, eso que nos da para otro programa, ¿no? Sí, claro. Sí, Donde en este tema de que mi papá me dejaba agarrar todo, en realidad es un padre inconsciente, ¿no? Y hablo de mí, pero sin duda a los 5 hermanos mayores, ¿vale? O sea, al final desarrollas y te sirve lo que experimentas para algunas cosas en la vida, ¿va? Pero como es realmente en una experiencia limitante, porque no es tu momento de aprender eso, claro que con... no tienes la exclusividad, también con mis otras parejas, no te dejas cuidar, porque no sabes qué es eso, nunca te han cuidado. Entonces, no sabes, y me refiero al sentido de lo que un papá hace, claro. que es proteger. Sí. Ahora, perdón, no porque él sea mi papá, porque al rato me van a decir, punto para Freud, ¿no? No, o sea, no, me refiero incluso porque se activan temas en la figura masculina, y donde yo les he compartido que incluso yo creo que desarrollé como cierto machismo, ¿no? O sea, una mujer queda como así como medio inútil, me desespero. Porque tu necesidad de vida te lleva a desarrollar esto. Cuando tú sanas, no, bueno, vaya. O sea, te das cuenta que la que tienes temas eres tú, ¿no? Ya echamos ahora sí. Ya se Ya. sienta la- Sí, ya, sí, ya, sí. qué bueno. qué Ya, bueno. no, ahora ya Ya, me he sí, hecho sí. una inútil. Yo en la casa era, sí, yo en la casa era hasta la tecnológica, porque si sabes diseño gráfico, y era la que arreglaba que las computadoras y que el celular y que ahora tal payasada. No. O sea, pregúntame, desde que me casé con Chris, ahora hasta yo de, amor, no quiere jalar. No se escucha. Cárgalo, dice. Es el volumen. Sí. Y mi familia dice, o sea, de verdad, Fa, tú ya abusas. Por fin, ¿quién los entiende? Que uno sane sus temas y luego que ya no les gusta, ¿no? Que bueno, en referencia a esto, de decirles de mi papá, también viene este tema de su papá le enseñó a hacer 1000 cosas. O sea, sabe mecánica, sabe herrería, o sea, que eso significa que sabe soldar, sabe carpintería, sabe electricidad, aunque le tiene mucho miedo, ¿no? Sí, ¿por sí, qué? no. Hay que Lo que es revisar ese tema la, de la electricidad y la altura, hay temas, me ponen a sudar. Claro, mucho. sabe de telecomunicaciones, es un poquito más por el trabajo, pero lo ha reforzado también con su papá. Pero en temas de todas estas cosas, por ejemplo, yo que tengo un divorcio, que he compartido y tengo otra experiencia con otro novio, pues, está Alejandro y me critica. Con de todos. Yo sí veía eso, de la diferencia de los papás. ¿Qué enseñó cada papá a la pareja que tuve? Y sí me impactaba. Por ejemplo, en mi pareja anterior, la verdad sí observaba que había un tema sumamente elitista. Su papá todo el tiempo lo instruía a una identidad muy pretenciosa, que él no era realizado porque no tenía tal carro, porque no tenía determinada marca de ropa. Y cuando nos casamos, como él era niño fresa, y cuando nos casamos, él conoció frijoles conmigo, ¿no? Entonces eso era un shock muy fuerte, porque si él quería salir de vacaciones y yo así de, o sea, ¿cómo tenemos que pagar la luz? ¿No? ¿Cómo de dónde vamos? Voy a llevarte a vacaciones, claro. Decía, no sé, güey, pero tú me llevas a la playa. Entonces su papá le decía, no te preocupes, si ella no va, yo te pago el boleto, ¿no? Eso es, o sea, ya haciendo un análisis y reflexión sobre las aportaciones de padre, me acuerdo que lo que yo vivía como hija era muy confuso, porque mi madurez me decía que no era adecuado que un papá alcahueteara estas actitudes cuando se trataba de responsabilidad. Sí. Pero era confuso, yo tenía 24, 25 años, ¿no? O sea, pero en ese momento tampoco tenía un adulto involucrado
a explicarme si mi pensar estaba bien o esto era mal. Solamente yo lo vivía muy confuso porque mi papá nunca me dijo, tienes que trabajar y ser responsable, nunca. Pero yo sabía que eso se tenía que hacer, ¿no? Y entonces era muy raro porque yo decía, pues es que eso hace un papá. Te da vacaciones, hace que te la pases bien y bueno, tú tienes que quedarte a trabajar porque tú tienes un papá que te pague vacaciones. Y éramos casados. Así de confuso era mi sentir porque en el matrimonio no ayudaron los papás. De verdad no ayudan. Ya hasta que nos divorciamos, o sea, yo los volví a ver, me divorcié casi a los 30 años, los volví a ver casi a los 32 y me acuerdo que cuando me vieron me dijeron que tenían ese perdón guardado por no haber contribuido como al tema de la relación y por no haber valorado que su hijo había crecido conmigo, ¿no? Porque efectivamente sí él aprendió como al tema al trabajo, de echarle ganas, no, yo no creo que el trabajo te paga la vida, pero yo creo que tienes que echar a andar tu talento, claro, ¿no? Y creo que si algo nos compartimos fue eso, ¿no? Entonces que sus papás específicamente me dijeran, perdóname porque no te dimos las gracias por todo lo que le enseñaste a nuestro hijo, fue como más ofensivo que... Lo hiciste guerrero, fan. Sí, pero fue así como o sea, sí sabes que esa era tu chamba y que no puedes pedirme perdón para que yo, o sea, yo sea la que te haga sentir bien de tu mal trabajo. Sí, la verdad, ¿no? Cuando lo trabajamos de una manera espiritual, él y yo tuvimos un divorcio espiritual, entonces también pude vivir el divorcio espiritual con sus padres, porque lo que yo viví en ese matrimonio era lo confuso que era cómo deberían de ser los padres. Y eso va a cuando tienes un padre energético y un suegro es un padre energético. Claro. Y eso me hizo ver alguna otra relación que tenía. Te digo, era observar a los padres, ¿no? De quiénes estaban conectados con ellos y quiénes tenían los hijos de adorno. Entonces mi hijo, el ingeniero mecánico eléctrico, o sea, no le di nada para la colegiatura, pero es mi hijo y yo me siento orgulloso, ¿no? Ojalá escuchar eso. Sí. Y veía como esas, como que esas cosas y observar a los padres quiénes están conectados con el alma de sus hijos, no con estos hijos para la decoración de mi ego, ¿no? De mi hijo, mi orgullo, dice Shifu, una frase que me encanta, cuando Tai Lung va a enfrentarlo, ¿no? Y le dice, dime que estás orgulloso de mí. Después de todas las cosas tan difíciles que había hecho Tai Lung, dímelo. Y Shifu guarda silencio y él entra en una frustración y en una desesperación. Le dice, ¿quién me hizo entrenar día y noche hasta sangrar? ¿Quién me hizo todo esto para que solamente te escuchara decir que estás orgulloso de mí? Y Shifu, después de un golpe derrotado de su propio hijo, le dice, fue mi orgullo el que te hizo todo eso. Si muchos padres entendieran esto, cómo forman la mente de sus hijos desde su orgullo y no desde su alma y desde su sabiduría. Y eso es lo que veo en el mundo. O padres que están criando a sus Tai Lung para su orgullo y desde su orgullo, claro. O padres espirituales que están aprendiendo cómo pueden, a cómo se conectan espiritualmente, ¿no? Y en esos es su papá, que fue papá tan joven, claro, sin duda, saben que soy un poco mula, me porto decente ante las cámaras, pero amo a mi suegro y también él aguanta mi carrilla, ¿no? Veía unas fotos donde él estaba dirigiendo, como Frankie Rivers, las pastorelas de la colonia y todo eso, ¿no? Sí. Pues, mi pensamiento es, mi suegra me cuenta con queja, es que en Navidad nos sentaba todos horas a rezar con la Biblia, ¿no? Y después de una hora, hora y media, mis hijos ya dormidos iban a dormir y las Navidades ya valían gorro porque ya todos se dormían de tanta rezadera. Y yo, cuando escucho esas historias, pienso, para la edad que tenían ellos, mi suegro ha de haber tenido, si él tenía 8 años, mi suegro lo tuvo como a los 20, ¿no? Más o menos. 28. Es más, te voy a dar ya... ruco, porque trae un tema con las edades que por eso no puedo dar datos. Vamos a darte 22 años,
¿no? Para los 8 años de él, tenía 30, ¿no? Como un chavo de 30, desde antes, o sea, desde que ellos estaban más chiquitos, vamos a regresarnos 5 años por lo menos, ¿no? De los 25 en adelante, vamos a darle 10 años a los 35, era un muchacho que también él, quiero hacer una pequeña pausa, mi suegra y mi suegro son hijos de padres ausentes, también los abandonaron. De ahí viene una de las respuestas de nuestro hijo mayor, ¿sabes? O sea, si yo le pudiera decir algo a su hijo, eso no es rechazo, te lo prometo. Claro. Yo le enseñaría la información que se hereda en el árbol, yo le enseñaría para que su corazón ya no sintiera que fue un hijo abandonado, ¿ves? Entonces, retomando, si mi suegro fue un hijo sin padre, sin formación, trabajó desde muy, muy niño, fueron muchísimos hijos para sacar adelante pues, a toda la familia y a su mamá. No nada más no tuvo instrucción civil, ¿no? Él solo tuvo que resolver con el trabajo que encontró su formación como ingeniero. Con mi suegro sí aplica de que se hizo solito, de verdad, aplica literal. Y nunca vivió como etapas de drogas o así. No es, Algo así, no es- mira, luego vas a ver. Sí, ¿no? Ajá. No es que yo diga que es pretexto estar solo, no te creas. ¿Quién lo metió a la instrucción espiritual? O sea, sin duda, sí, ha de haber sido súper aburridísimo, pero ¿quién le enseñó? ¿Sabes qué pasa, Fa? Que cuando entras a la instrucción espiritual con los hijos, es por temor a algo. Te voy a decir por qué. Es por temor a que ya la regaste tantísimas veces, o ya hiciste algo tan grande que necesitas un perdón de alguien para sentirte sanado. Súper machín. Pero que aquí viene, voilà, a los 40 años tuvo cáncer. Tienes un problema, necesitas un perdón de alguien y buscas el perdón aunque sea de Dios. Créeme, eso me lo han contado por ahí. Un caso. Un caso casual. A mí me llama la atención cómo mi suegro, fíjate, con sus formas, con sus miedos, tratando de que sus hijos no lo vivieran, ¿no? O sea, cuando tú encuentras la intención positiva, yo ahora, pues más que no soy cero religiosa, ¿no? O sea, no. Claro. No participo y no fomento cosas religiosas. De fe, mucho, pero religiosas, nada. Y solo lo observo a él y a una esposa que aunque no le encanta la idea, lo esté apoyando y honrando. Hoy ellos tampoco están juntos como pareja. Y nuevamente, revisar el árbol es increíble. Él y yo venimos de familias disfuncionales, de padres separados, con este tema católico como metidos, ¿sí sabes? Sí. Mi padre era el que me daba la instrucción católica, ya les he dicho, me llevaba a misa y es las únicas veces en que mi padre me ha dado un coscorrón. ¿No? En la iglesia. Sí, porque no te quedas quieta en misa, ¿no? Y mi papá es de los que se encuentra una estampita y dice que son sagradas y las quema y así, ¿no? Sí, ya después que agarrara la jarra en la semana es otro cantar, pero él en domingo, él podía agarrar la jarra todo el año, menos en Semana Santa. Pero purificadísimo, claro. Porque en Semana Santa ofendes a Dios. El resto del año no sé a quién ofendo, pero en Semana Santa, con el que no tengo que quedar mal es con Dios, ¿no? Pero bueno, al final yo sí, como niña, o sea, recibí esa instrucción. Entonces, mi instrucción espiritual me la dio mi padre, de niño. Entonces, eso también para mí son los papás. Entonces, cuando yo convivo con un varón y sobre la instrucción espiritual, y entonces hablo sobre la instrucción espiritual, pues de ahí ves, ¿no? De dónde está el tema. No manches, qué chido que te enseñaran eso. Qué chido. Yo aprendí otras cosas diferentes, ¿no? Yo aún tengo un problema con las apuestas. Bien gacho. Mi papá energético, mi padrastro ¿no? Él era gallero, le gustaban los gallos y las cartas. Y apostaba durísimo, ¿no? Y luego me veo que tengo feeling para los gallos. Entonces, ahora que fui apenas a un palenque aquí en Puebla, digo, Cari, mira, ese gallo va a ganar. Y ganaba. Y ese gallo va a ganar. Y dije, ¿voy a apostar o no voy a apostar? Despiertas al dragón, Sí, claro. no, entonces, eso se llama ludopatía. Y dije, es lo que aprendí, ¿no? Igual cuando, no sé, de adolescente te tocó a ti, Cris, también, que dice tu papá, bueno, pues ya tienes edad para ir a un table, ¿no?
vámonos a ver. ¿A ti te llevó tu padre Me energético? llevó mi papá energético, que considero que es mi hermano, Polo. Yo no sabía que era un table, no. O sea, a ti y a tu hermano. No. Florenciano ya era un papá ausente, ya no estaba en casa, ya Ok. estaba trabajando en el extranjero. Él se fue Ok. de mojado a Estados Unidos a trabajar. Ok. Y me quedé aquí en Puebla con Polo. Y como no tenía una guía con quién, pues yo me acercaba con él, ¿no? Y ¿Qué entonces, diferencia de edad tenías? Un chorro, creo que me lleva como por 12 años o 13 años. Ok. Entonces, él me decía, no vamos a salir. Y salía con sus amigos de él, ¿no? Amigos que ya tenían 30 y tantos años también, y yo tenía 15, 16, 14 años. Y vamos a ir acá, y vamos para allá, y vamos para acá. Y entonces él me dijo, vamos a un table. Le dije, pues va, fuimos al table. Y todavía me dijo, mira, ahí te pongo una feria, dice, gástatela como quieras. Y dije, pues está chido, ¿no? Pero no sabía qué hacer en ese momento, no tenía la experiencia de ir a un table, ¿no? Y pues aprendí eso, ¿no? A los 16 A los años. 15 años, más o menos. Sí, porque estaba entre preparatoria y secundaria, estaba entrando a la secundaria, a la preparatoria más o menos. Por eso cuando preguntan por qué los hombres en general tratan a las mujeres, a las novias, o su sexualidad, o la manera de expresarse, o por qué tienen conversaciones en los chats con tanta hipersexualidad y demás, pues nomás hay que revisar como las historias, ¿no? Claro. De cómo aprendieron o empezaron a aprender, ¿no? A mi papá también recuerdo que él me platica, ¿no? Que a su papá energético también lo lleva a estos lugares y su papá biológico también lo normaliza. Entonces, no tenían temas desde muy chavitos, ¿no? Yo esa parte la salvé, porque justamente a los 15 mi papá y mi mamá se fueron a Guanajuato, nos quedamos a cargo de mi hermano y coincidió con mi cumpleaños, cumplía 15 años. Y me acuerdo como los amigos de ahí, de donde vivíamos, se juntaron, compraron desde temprano el periódico para poder revisar los teléfonos, para hablarle a las prostitutas. Yo creo que los millennials ya no saben ni qué es periódico Yo creo que no. y que ahí se anunciaban las prostitutas, ¿no? Sí, algo así. Y entonces yo creo que nos escuchaban o el relajo o la voz de Escuincle y nada más nos decían que sí, pero ya no nos decían, ya no nos daban más información y nos decían, ¿para dónde va a ser? Ah, para mi casa, vivo en tal lugar. Ajá. Ahorita llego. Y así nos pasamos toda la noche intentando contactar a alguien que fuera. No pasó. Afortunadamente no pasó. Y ya pues seguimos con la cerveza y lo demás, pero ya A tus no 15 hubo, a mis años. 15 años, pero ya no hubo Pero ¿por qué? De- Porque es buena idea. O sea, No, la pregunta es de dónde te salió una idea de Ajá. buscar a una persona. No, ¿de dónde les salió a ellos? Porque les digo que compraron el periódico desde temprano para poder Ok. tener los teléfonos, para poder llamar. sí, o sea, para que entiendan, porque los mensajes, o sea, no los preciso en la redacción, pero no eran tan evidentes. No. O sea, no sé cómo eran las redacciones, ¿verdad? Claro, no lo no recuerdo. eran tan evidentes. No, yo No recuerdo que recuerdo dijeran chica sensual, o sea, no sé, a lo mejor no te hagas eligio, tú sí te has de acuerdo. El de las Tú, letras sí, chiquitas. tú, Juan dice Carlos, así. no te hagas. ¿Qué decían los Debe haber, tendrían alguna redacción que uno sabía y yo la sé porque ya más grande, otra ya saben que le llevo 4 años, ¿no? Porque tuve un novio que trabajaba en una editorial, en el periódico era, ¿cómo se llamaba? Creo que El Esto. Y listo. Ajá. Y ya cuando iba con él se encargaba de las columnas y todo ese rollo. Y yo le ayudaba, porque como pagabas el anuncio, Ujú. pues era un anuncio clasificado. Esta era para tal, esta para tal, y él me explica. Autos, coches, casas, recuerdo trabajos, porque me acuerdo todavía que me trabajo en Ajá. auto y ya no, me acuerdo que... Varios. Empleos, eran ajá, y, empleos. y juntito ahí estaban las historias de Pepito y del fantasma y así, ¿no? Ajá. Eso sí me acuerdo. Ah, sí, no, como Sí, de verdad algo todos así. sí sabemos, nomás nos hacemos. Casi, al final, después de los empleos, había algo como de varios y había ahí todo ese tipo de anuncios. Ya de- Fíjate, para ser un papá, ¿cómo le enseñen? A ver, esa pregunta se las tengo yo, ¿no? Hubo un programa
No recuerdo, amor, si a ti te tocó. Pues sí recuerdo, David. Va con todo. porque nos la pasamos exhibiéndolo, ¿no? Yo no estuve al aire, estaba Alejandro, pero hablaron sobre el encuentro sexual. Y si no estoy dando un dato impreciso, tú compartiste sobre un tema de la banda de guerra y todo el rollo. Ándale. ¿Sí? ¿En qué te acuerdas? Qué Sí, bárbara. sí estoy Qué pendiente. bárbara. Además de que me importan, estoy pendiente, ¿vale? O sea, tú aprendes sobre la sexualidad entre eso y entre pues esta parte tan abrumadora de la hipersexualidad, ¿ok? Y tú, amor, compartiste en uno de los programas sobre tu experiencia de más niños, sobre también lo que vivieron y bueno, todos han compartido grandes cosas de su intimidad. Los que no lo han visto, pues regrésense a los programas que están bien buenos, Ahí están. porque Alejandro los pone en unos ejercicios bien padres, ¿no? Sí. Cuando ustedes aprenden todo esto y ahora que son padres, ¿cómo es que dando esta primicia que han sanado los temas de sexualidad, que tratan de hablar con sus hijos en una formación diferente, menos manoseada, menos burda, ¿no? Sobre la sexualidad, ya asumiendo esta parte de práctica, ¿cómo fue ese hilo para transformarlo, para cambiarlo? Si lo aprendieron tan gacho. Yo creo que lo que no quieres que le pase, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando me dijo, quería hablar de sexo con Axel, y le dije, aguanta, o sea, yo tenía el problema. ¿Qué edad tenía tu hijo en ese momento? Tenía como unos 11, 10 años, pues sí, y todo el tiempo lo estuve postergando hasta apenas, ¿no? ¿Y qué pensabas? Tu esposa te dijo, habla con tu hijo de sexo, y tú tenías pensaba, 30, ¿no? Más o menos, algo así. Yo tenía vergüenza apenas de hablar con él de eso, ¿no? O sea, dije, Wow. pues voy a hablar con mi hijo de ese pejo. Complicado, ¿no? Pero apenas me dijo, oye, fueron unos chavos a la escuela y llevaron condones. Y tus hijos no saben poner condones. Le cago en la nota, agarré un plato y le dije, mira, este es un pene. Y se pone un condón así, ¿no? Y ya estaban mi hija y mi hijo juntos. Les enseñé cómo se pone un condón. Y ya se quedaron así los dos. Y ya me sentí muy libre para hablarle las cosas por su nombre, ¿no? Hablando todo con su nombre, no había morbo, ¿no? No había problema por decirle a Dani, oye, esta es la sexualidad, vas a sentir esto. Eran los dos. Y casi fue una clase de sexo ese día Claro. con Cari y mis dos hijos, ¿no? Que bueno, esa charla ya fue teniendo qué edad tu princesa y... 13, 14, por ahí así más o menos. Muy bien. Los tíos tienen 16 y va a cumplir Axel 15. Entonces, fue por ahí así más o menos. Y me doy cuenta todavía que a mi hijo le cuesta hablarme de sus novias. Porque piensa que lo voy a exhibir. ¿No? Perdón, regresándome, en esa plática, ¿a ellos los sentiste cómodos? Sí. Okay. Sí. Y hay cosas que luego son muy cómodas y luego te las voy a contar en otro programa, ¿no? Porque pues obviamente a la edad que tienen ellos, pues ya saben que Cari y yo tenemos intimidad y así, ¿no? O sea, hay cosas que ya son cómodas. ¿Y les preguntan? Les da pena a ellos, fíjate, es curioso, ¿no? Cuando salimos ella y yo solos y decimos, venimos mañana, por ejemplo, ¿no? Y vamos a tal lugar, ¿no? Y ya se van, y hacen su cara así como, ya se van a tener sexo, nos dicen, ¿no? Y yo así, pues sí, ¿no? Pues ¿por qué no decirlo, no? Vamos a ir a tener sexo. Porque fíjense que yo nunca pensé en la intimidad de mis papás. No, o sea, no. Pues dice Alejandro, yo no entro en las estadísticas porque estabas medio mensa. Pero sí he aprendido a que hay muchos jóvenes que tienen curiosidad sobre la intimidad de los padres. Eso sí es hipersexualizar a los hijos. Digo, hay casas son muy pequeñas y hay ocasiones en las que los papás duermen todavía con los hijos hasta ya muy grandes, ¿no? Entonces, yo creo que los hijos escuchan y de ahí nace la curiosidad, ¿no? Escuché y qué está pasando y cómo va. Y entonces, aunque también quiero decirte que hay niños que vienen en una información un poco tergiversada porque se la dan los compañeros de escuela o los compañeros de la cuadra, como que también los abruman de, y tus papás hacen esto. Entonces, cuando descubren caray, ¿no? ¿Cómo está esto? Digo, lo hablo desde el sentido de la experiencia en clínica, con los niños que hablo, desde dónde ellos lo tomaron, porque insisto, yo como que no soy muy buena referencia, o sea, yo no conectaba con con la sexualidad de mis padres, ¿no? Incluso, no como que tampoco con las de mis hermanos, pero
pero porque no estoy conectada con la hipersexualidad, ¿no? Pero cuando estoy en el acompañamiento de clínica, entiendo a dónde lo han tomado y tienen esta sobreinformación y les impacta mucho de papá y mamá hacen esto y tienen la primera pregunta, ¿es bueno? Porque como lo viven a escondidas con los amigos, creen que es algo malo. Entonces piensan que papá y mamá están haciendo algo malo. Ahora los niños, he escuchado comentarios de niños que están en la escuela midiéndose el pene. A ver quién tiene el pene con mayor longitud, tiene el pene más grande. ¿Cómo para qué? Yo no lo viví, pero mis esa compañeros parte. de la prepa, ¿sí? ¿Tú lo viviste con tus compañeros a estarse midiendo ahí? No, pero sí había comentarios acerca de eso. Por ejemplo, cuando ibas a un balneario y te tienes que cambiar o O bañar. bañarte. Para mí, yo creo por mis programas, siempre fue incómodo eso de estarme cambiando enfrente de alguien más. Entonces me cambiaba aparte. Y ya sabes que es que es el chico. Pito chico, el pito Sí. chico. El dice, ¿no? pito chico, Sí, Miguel, sí, sí, sí. Es que es el pito chico. Pues sí, si lo quieres ver así, ándale, sí. Simplemente a mí no me gustaba cambiarme enfrente de los demás por ese tipo de juegos o comentarios, entonces... Y los tu hijo dejaba tan aparte. sinvergüenza que nació, Sí, que sí, anda ya, desnudo anda por todos corriendo lados, por todos valiendo lados. Eso lejos. está chido, ¿no? Eso está Sí, muy sí, chido. está muy bien. Y yo, por Le ejemplo... tenemos que decir, Luca, vístete, por el amor de Dios. ¿Por Los qué? pechones. ¿Por qué hace calor? Es natural, ¿no? Es natural. Sí, Si hace sí. calor, me quito la ropa. Sí. Ahora que lo ves así. Ahora ya mi forma de actuar y de comportarme es totalmente distinta. Pero en ese tiempo tenía mucho que ver con la hipersexualidad. El día de hoy yo no quiero que mi hijo viva experiencias de ese tipo. No quiero que más adelante en su primera relación sexual no sepa qué hacer y llegue con las ideas que los compañeros le metieron, con las ideas de lo que Claro. escuchó fuera de casa, y con lo que vio en alguna película, porque no esperemos que no suceda, y si sucede, bueno, tenga la confianza de preguntarnos, oye, ¿por qué sucede esto? ¿Qué es lo que pasa? Para que él en su primera experiencia sea agradable y no sea como la experiencia que a mí me tocó vivir, que no sabía ni supe qué sentía. Entonces, quiero que llegue con una experiencia totalmente diferente. Sí, no, bueno, mi padre jamás en la vida me habló de nada. O sea, yo me acuerdo que pasaba mucho tiempo con mi papá, pero no recuerdo que platicáramos él y yo. ¿Sí? O sea, yo iba al béisbol con él y era fascinante porque llevaba a mi perra, porque me podía mojar, porque te podías ensuciar, pero mi papá estaba con sus amigos, ¿no? Y no sé, creo que casi nunca estuve a solas con mi papá, porque solo era el transporte y ya más grande, mi papá siempre me platica sus anécdotas. Y ya mucho más grande, me di cuenta que yo no le platico a mi papá. Ujú. Y hasta la fecha, nuestra convivencia radica, él es muy feliz contando sus anécdotas. Y yo soy feliz que él sea feliz. ¿No? Porque tampoco, él dice que soy muy divertida, pero lo mula. Directa, digo. Pero si yo le hablo con mayor profundidad, él es sensible y le cuesta trabajo el llanto o así, ¿no? Entonces no soy invasiva. Entonces si estoy con él, prefiero que él cuente lo suyo, ¿no? Él siente una unión conmigo y yo con él, sin duda, por el tema de los animales, que me meten problemas, mi papá, en esto, porque de verdad es increíble. Él es muy noble con los animales y yo ya le había platicado a mi marido, porque sin duda él tiene una percepción, porque dice, ¿cómo es un padre desconectado? Y de verdad es lo más amoroso. Entonces, tiro por viaje está adoptando animales que no puede cuidar, ¿no? Y entonces me va a ver porque ya tenemos un problema, ya tenemos otro perro. No manches. Cosas así, ¿no? Y mi papá, como me identifica con alguien muy sensible con los animales,
me mete en temas con sus animales y esas son nuestras conversaciones, ¿no? Solo como anécdota rápidamente, extrañamente le cayó una paloma a mi papá en su patio, tenía muy rota la pata, yo estaba trabajando, no pude auxiliarlo, pero estaba mi hermana que es bióloga y le arregló la patita a la paloma y bien bonita. Total que tenía la paloma, ¿no? Y yo lo iba a visitar y me parecía muy simpática que la paloma se comportaba como perro, no te dejaba entrar a su casa. Era muy simpática, Sí. ¿verdad? Sobrevivió la triste paloma, pero a la par rescató un perro chiquito, ¿no? Como de 3 meses. En una de esas se descuida y el perro Se echa la se paloma. echa la paloma. Y ahí va todo angustiado de decirme, ¿no? Y entonces, él de verdad, lo que yo amé, o sea, que sí sentí muy feo, porque sí me traumó la historia, pero lo que fue muy conmovedor es que iba muy angustiado que yo iba a llorar por la paloma. Y estaba, mi amor, te tengo una muy mala noticia. Yo no sé cómo lo vas a recibir. Ya sabes, estás de las de, güey, ya suéltalo. O sea, no, Ya dime, por favor. Y yo, sí, padre, dime. Es que, mi amor, pues fíjate que llegaron y me tocaron y el perro, para que llegara el tema de la paloma. Y sí, la verdad, no puedo evitar que me dijo que cuando volteó estaban todas las plumas ahí y yo, ¡pum, pum! Ya sé, hija, ¿qué te iba? O sea, sí sentí muy feo, pero verlo cómo estaba preocupado porque yo estuviera sentir feo, triste, claro. ¿no? Entonces, muy probablemente de adolescente, incluso cuando pasé las cosas más difíciles de salud o de divorcio, mi papá no haya tenido la capacidad psicológica, incluso espiritual, para ser literal de ser un soporte, ¿sí sabes? Ujú. Pero en lo que él cree que puede conectar, él trata de mostrarme que le importa mi dolor. ¿Sí Claro, mi observas? papá siempre está. Claro, porque él puede con eso, con lo demás no puede. Pero para todo eso tuve que trabajarlo muchos años, ¿no? Para entenderlo. Y entonces ahora él, cada vez que cita el tema de la paloma, yo, ay, no me toques ese son. Y él se siente considerado conmigo, ¿no? Entonces, cuando sanas a tu padre, no se trata de que hagas que él cambie y sea lo que tú quieras para dejar de sentir tus carencias. De verdad se los digo, es distinto. Ellos siguen siendo muy probablemente, no entren a un proceso de despertar, pero vas a aprender a vivirlo desde otra manera y desde otra forma, ¿no? Entonces, él se siente unido y yo me siento unida a él con el tema de los animales, del béisbol y de Cris, mi hijo. Quiero mucho a Cris. Ay, qué Sí. suertudote. Sí, sí, de verdad. Y es sumamente considerado y respetuoso. No es que haya sido grosero con alguna otras parejas. Ya nos exhibiste. Pero solo era educado, respetuoso, porque él es amable, pero con Cristian lo veo distinto. Chisomache. Sí, siempre me pregunta por él. Y eso es hasta, al principio era raro para mí. Que siempre que me hables, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo está mi niño? ¿Cómo está tu esposo? ¿Sabes? Eso me impactó mucho, la manera en la que él conecta con Cris, aunque no platique con él. O sea, mi papá no sabe tener pláticas profundas porque él no sabe hacer introspecciones, ¿sí? Tampoco sabe afrontarlas ni nada de eso. La manera de estar contigo es que hable de estadísticas de fútbol, estadísticas de béisbol, es ludópata. Entonces, no quiero que salga contigo porque la situación ahí apostando los dos. Es ludópata todavía hasta en su alcance económico, ¿no? O sea, cuando éramos niños él compraba loterías completas, ¿cómo se les llama? La serie completa. Él ahora con que apuesta el melate o el tris, con que recibe esa satisfacción, y yo ya no lo invado a transformar esto, ¿no? Pero lo más importante es que tampoco lo juzgo, ¿no? Y eso me hace que tenga una relación con él totalmente distinta. Pero para llegar a esta relación, David, pues yo creo que fácil a mí me llevó 10 años, ¿no? Wow. O sea, sin considerar todo el tiempo que yo me fui, o sea,
En realidad nunca he estado más unida con mi padre que ahora, con lo que les cuento, que nomás hablamos de animales y no sé, temas no tan profundos, pero sustancialmente no son profundos, pero para mí Claro, está muy padre todo. son una joya, porque no espero que mi padre hable todo esto. No es eso, no es manosear al padre, ¿no? Y yo no me di cuenta en qué me había hecho falta mi padre, me tardé muchos años, chicos, muchas decodificaciones, en darme cuenta que tenía temas específicamente con las identidades energéticas que es un padre, que es la guía, que es la protección o la seguridad y por supuesto la abundancia, ¿no? Claro. Hasta que aceptas y haces este proceso de... Era muy confuso lo que hablábamos en un programa pasado, David, yo no sabía cómo debería ser un papá. Mi mamá hizo un trabajo de que yo amara al papá que tenía. Y entonces tampoco sabía que así no era un papá. Y entonces no me daba cuenta que en mi vida me hacía falta protección, guía y sensación de abundancia. Entonces, todo el tiempo estás en el sobreesfuerzo, en el exceso de trabajo por el derecho a la abundancia. No me dejaba guiar por ningún varón, pero vaya, sin duda, ¿no? Claro. Y menos protegerme por un varón. Recuerdo, nada más porque él me lo hizo ver, cuando nos conocimos, su hermano es uno de mis mejores amigos, ¿no? Siempre lo he dicho, se portó chido, ¿no? ¿De coño? ¿Qué se dio? Sí. Mucho tiempo después, pero sí. Hubo un partido de fútbol de él y yo convivía con él, con su esposa. Me invitan y les digo, pero tengo mucho frío, era muy tarde. Entonces él le habla a su hermano y le dice, si estás en la casa, préstame una chamarra para una amiga que llevo. Y entonces ya nos vemos en el partido y él, yo así, te va a tener mucho frío, y así como, si trajo la chamarra, ¿no? Y sí está acá, y él muy amablemente me la va a poner, y yo dije, ¿qué? Ay, ¿por qué me quiere tocar? Y me quiere poner la chamarra, y de verdad fue un momento totalmente incómodo para mí. Y mucho tiempo después, él me dijo, yo dije, esta vieja tan payasa, o sea, yo quiero ser amable. ¿Qué le pasa? Sí, porque, o sea, él me pone la chamarra para ponérmela, y de verdad lo miré así de, ¿cómo crees que me vas a tocar? Sí, y estiro la mano y se la toma así y le digo, gracias, te prometo que te la devuelvo, ¿no? Y él muy indignado porque la había puesto y lo dejé con las manos así. Sí, yo... Toma, pues. Eso y 20,000 cosas más, ¿no? O sea, para lo que a muchas mujeres les importa que les abran el carro, yo yo ya pasé mi etapa de discapacidad, yo puedo hacerlo. Sí, o sea, cero. A mí no me parecía halagador. También, para serte honesta, sigue sin parecerme halagador. Yo creo que un hombre es igual de importante que una mujer, ¿no? Y creo que la única manera en la que te deben abrir la puerta es porque necesitas ayuda, pero no porque seas más importante. ¿Quieres saber la verdad de muchos hombres que ocultamos la verdad? Uh-huh. Hay un secreto tras todo esto trasfondo, ¿no? Cuando a un hombre le importa mucho su coche, abre la puerta de la mujer, te vas a decir para qué. No, son dos trasfondos. Okay. Primero, si vas a comerte un café al centro, Perdón, le pegué el micrófono. vas a comer al centro, sabes que algo puede pasar a tu carro, o una llanta, o las placas, o eso, ¿no? Sí. Entonces tú vas a darle la vuelta al coche, ves, si estás ante el hombre, pasa por atrás, ve la placa trasera, le abre la puerta a la dama entra, cierra la puerta y el hombre se pasa por ahí enfrente. Entonces ya viste a tu coche 360 para que no se vea tan mal que estás viendo el carro. Esa es la neta. Muy bien, es una belleza. Como vi un reel de un chavo que de pronto está así azotando el horno, azotando las puertas sí, de claro. todo. Perdón. Y me tardé 2 segundos en entenderle y ya pasa en la escena de la chava que cuando se sube la estrella y le hace... Me divertí muchísimo, es muy gracioso. Yo porque te digo que cuando todos tenemos problemas, la cosa es qué herramientas tienes para sanarlos. A mí me costaba mucho trabajo que me protegieran porque mi papá es la energía
de cómo experimentes esas cosas en la tierra. Entonces, si yo no lo viví con él, no lo reconoces, incluso te parece invasivo, o te parece que en juicio, cuando estás mal, de queda bien. Entonces, para mí, todos los hombres iban a ser muy atentos porque quieren algo. Son muy perros, ¿no? Ser atentos igual a ser perro. Es lo que tienen que hacer, no es algo que sea de ellos, sino es algo con lo que mercadean. Y yo quería dejar claro que a mí eso no me impactaba y que a mí eso no me servía. Rebeldía con la A mí sociedad. la educación que me dio mi papá fue así, de abrir la puerta, ceder lugar, por ejemplo, y él tiene todo eso, es así su comportamiento, y a nosotros, o a mí en particular, me lo inculcó más porque yo era muy tosco, Rudo. muy rudo para incluso pasar junto a mi mamá. Mi mamá estaba cocinando y yo pasaba y ¡pum! La aventaba hasta por allá. Y mi papá, regrésate. Y yo, ¿qué? Así no se trata a las mujeres, así no debes de tratar a las personas. Pasas, tomas a tu mamá de la cintura, con permiso mamá, y continúas tu camino. No la empujas, no pasas y la empujas. Y yo, ok. Y la siguiente era, con permiso mamá, mi mamá, ay, pásale hijo. Otra vez, dice. Otra vez. Y entonces mi papá fue mucho más tajante, digamos, conmigo para inculcarme ese tipo de cosas. Abrir la puerta, ceder, dar permiso, demás. Mi hermano no, mi hermano él como que ya lo traía. Ya tenía eso, entonces ya no fue tanto la instrucción con él. Y cuando yo te pongo la chamarra, cuando hago este movimiento para ponerte la chamarra y no, fue para mí ¿por qué? Y dije, bueno, pues, no le gusta. No la quiere, No, presta. Sí, yo en lugar de ver un acto de atención me pareció bastante invasivo. Es, yo no te conozco. O sea, no tienes por qué tocarme, yo no te conozco. No te iba a tocar, solamente iba a poner la chamarra así, no, ni siquiera. Sí, claro. Sí, O sea, sí. para mí fue eso de no, ni siquiera te iba a tocar, pero bueno, o sea, igual respetas, fue parte de lo que me educaron a mí, igual respetar el espacio de los demás, no lo quieres, no pasa nada, ahí está y adelante. O sea, ni respetó tanto porque tiempo después me dijo, qué payasa te viste cuando te conocí. Te dijo la verdad, eso Lo respeté en claro. el momento, que Sí, fue lo que claro. contaba. Desde las mujeres, yo cuando escucho a las mujeres sobre la hipervaloración del sobreesfuerzo, es que me trae flores, es que me da serenata, es que me abre la puerta, es que me abre... yo no digo que eso no es hermoso, el asunto es dónde lo colocas, porque todos los hombres merecen, todos los seres humanos merecemos amor. Uh-huh. Percibirlo y recibirlo de la manera en la que podamos comunicarnos como seres humanos. Pero cuando tú crees que el otro tiene como un cierto comportamiento para que tú lo valides que eso no es, para mí es confuso. Y a lo largo de los años, cuando ya desarrollo esta parte de MIBE, de ser presente, pude aterrizar más mi filosofía al explicar que la intención es lo crucial. Si tú haces cualquier acto para comprar a alguien y la otra persona en resonancia se vende, va a suceder. Sí. Pero no hay manera de que un comportamiento programado se sostenga toda la vida. Pero no es un comportamiento programado. Bueno, sí es un comportamiento programado por parte de las mujeres. Por parte de los hombres te forzan a hacer lo que no sabes ser, lo que a lo mejor ni Que siquiera... responden a la resonancia. Lo que a lo mejor ni siquiera quieres ser. Claro. Y lo que ni se te ocurre ser, ¿no? Porque ni se te ocurre regalarle flores a una mujer. Yo soy cero detallista y cero romántico. Y Cari te lo puede decir. Entonces ella es muy Uy, lo ha dicho en muchos programas. Sí. Entonces ya lo tenemos. Ella lo sabe, ¿no? Y yo creo que la mujer espera al príncipe perfecto para que le dé todo el amor, toda la vida, todo el cariño, toda la atención.
todo lo que las mujeres idealizan. Una mujer tiene la idea de que un hombre debe ser así. O tiene la idea de que va a rescatar a un vagabundo de la calle, ¿no? Yo ahí sí creo que es más de la televisión, ¿no? Exactamente. Un poco lo que las mamás pueden vender de que te enseñan a una prostitución discreta. El que te invita al mejor lugar, el que te dé tal, sí, mira, buen muchacho, está bien interesado. Trae carro, ¿no? O sea, sí, la verdad es que no se dan cuenta cómo te prostituyen energéticamente, no empiecen ahí con sus dramas. Sí, te enseñan a un mercadeo, ¿no? Pero para mí, profesionalmente hablando, cuando les decodifico, les enseño. Tú puedes tener serenatas, flores, detalles, romanticismo de una pareja alcohólica, separada de él, o drogadicto, golpeador, o un líder disfuncional en su trabajo, o un hombre con hipersexualidad donde hay violencia sexual en tu cama. Pero entonces tú dices, es que es súper romántico. Y entonces después de 1 a 20 años o a 30 años dices, cuando yo les enseño que sobrevaloran esos detalles para considerarlos que están en una relación estable. Nada de eso te dice que estás en una relación estable. Bueno, vaya, las campañas de violencia de género refiriéndose a la mujer, porque ya sabemos Johnny Depp, hashtag, ¿no? Entonces, perdón, fue un chiste, pero, o sea, ya sé que sucede de los dos lados. Esta parte donde te golpean y después te traen un ramo de flores, no es broma. O sea, no es broma. Tendrían que observar en la clínica. Perdón, David, en este momento te doy la palabra, pero estamos hablando de un trastorno, o sea, de un tema, no de una generalidad, ¿sí? O sea, los hombres no son violentos. Esa persona tiene un tema sociópata, tiene un tema de psicopatía integrada, entonces, esta persona que tiene estos programas están viviendo esto, ¿vale? Cuando yo hablo que el romanticismo no habla de la estabilidad de tu relación, es que no hablo de estos conflictos tan preponderantes como una psicopatía integrada, ya sea por maquiavélico, por un narcisista o por un psicópata integrado como tal, ¿no? A lo que voy es que cuando tú colocas en el hacer el estado de tu relación, tiene mucho que ver por lo que ves con tus padres, aunque vengas de una familia disfuncional. O sea, les pongo un ejemplo para que les encantan las flores, ¿no? Mi padre todos los días durante años de niña vi que le regalaba a mi mamá claveles. Y así yo asociaba a mi papá todos los días, le debía el de las flores por los claveles de mi madre. Cuando ya era adolescente, casi adulto, en algún momento le llevé claveles a mi mamá y mi mamá me dijo, ¿por qué me haces flores? Y le digo, porque son tus favoritas. Y me dice, odio los claveles. Tu papá se aferra en decir que son las mejores flores. Mira qué bonito. ¿Sabes? Y mi papá sentía que le daba un detalle a mi mamá siempre, pero lo he platicado en otras historias. En esa juventud de mi padre, de un padre joven, su alcoholismo estaba a tope y su estado de desconexión como pareja y como padre estaba a tope, pero es bien detallista. Y mi papá es súper romántico, se sabe las mejores rolas de Pedro Infante y canta precioso y es guapo. Y, claro, o sea, y mi mamá decía, ya a mí se me caía la baba por tu papá. De modo tal que yo le tenía mucha paciencia a tu papá. Es que me acordé de una frase que dice Franco Escamilla, ya lo voy a mencionar también, que dice... Ya no hashtag que patrocínanos, Franco Escamilla. Que dice, no acabó la secundaria, es golpeador, tomador, ven, golpéame, que es un hijo y abandóname, ¿no? Así que así pasa. Hoy hablaba con un paciente eso en clínica, ¿no? Justo de ese sketch. Le digo, uy, no, yo con ese podía dar una conferencia magistral, con muchas cosas con muchos monólogos que Franco Escamilla expone, ¿no? ¿Por qué les gustan los malos, no? Yo tuve una conocida que tenía 2 hijas y no me dejaba andar con una de ellas. Y yo quería andar con las dos, dicen, nada más porque ya habían dado con las dos. Por eso ya me dejó con la otra. Y nos conocíamos de hace tiempo
Y yo le pregunté, ¿por qué no me dejas andar con tu hija? Regálale cosas, pásale en carro y ya veremos. Ah, Y caray. le pregunté... Y tú apenas llegas a moto, Sí, mi vida, entonces... Y le dije, ¿y por qué? Me dice, ellas no tienen estudios y no sé qué vaya a hacer de ellas cuando sean más grandes. Y tú no le vas a dar como que muy buen futuro. Entonces yo quiero a alguien que tenga carro, que tenga casa, que tenga dinero y que la pase a todos lados. Y le pongo signo de pesos y ya salió, ¿no? Sí, No manches. el día de hoy, pues la vida de las dos chicas no es, digamos, la mejor vida que puedan tener, ¿no? Claro, porque la creencia está colocada en la carencia, Sí. ¿no? Y sin duda, si logró colocarlas en venta, la factura es muy cara. Sí. Pero muy cara energéticamente, ¿no? ¿Y por qué tomo el ejemplo de mi padre? Pues porque tenemos que hablar de manera experimental, eso es lo que hacemos en Ser Presente. Así es. Por supuesto, tocamos algunos casos, pero no son... En los programas tratamos de no entrar en todos los casos, sino contarles el objetivo del programa de los Deversores, es que les podamos transmitir desde nuestra vida cómo lo hemos logrado, cómo hemos trabajado y entendido para compartirles, porque no lo vivimos en tercera persona, sino por eso es que no pretendemos exhibir a nuestras familias, que de todas maneras mi madre en cada programa me dice, eres una canija, o sea, y en el programa pasado como la exhibí como la abuelita del Petri, no, en realidad mi madre respeta y apoya mucho esto. El tema testimonial no lleva un objetivo de exhibición, sino de reflexión, cómo todos lo vivimos, cómo todos lo pasamos, y en este tema del padre, de pronto pudieran creer que no nos pasa nada, que nosotros estamos bien, que incluso ya no tenemos temas a trabajar. No, muchos. Y aquí les voy a preguntar a ustedes por sus padres. Yo voy a hablar del mío. De mis temas a trabajar con mi papá tienen que ver específicamente con la abundancia, porque mi padre tiene una creencia de pobreza muy cañón. O sea, mi padre es alguien que toda la vida habla, la vida está muy dura, el gobierno es un desgraciado y los precios están por las nubes. Y yo lo llevo a comprar su comida al súper o al mercado y todo el tiempo mi padre está, mira el precio de la leche, pues así como él hace un escándalo por el precio de la leche, del azúcar, el huevo. todo. No, y eso no ha visto el precio del aguacate. Ya ni hablamos del aguacate. No, o sea, en general, mi padre todo el tiempo. Una vez lo llevé a laboratorios y salimos, y como tenía que ir en ayunas, para aguantar lo de los estudios y todo el rollo, salimos y él necesitaba desayunar, ¿no? Por sus temas de salud. Entonces, la manera en la que tienes para solucionarlo a las 7 de la mañana es con un buen hombre, una buena mujer que haya puesto su carrito en México y en Puebla de tamales y de atole. Brevemente, los tamales son los dumplings japoneses, digo chinos, ¿no? Y es una masa de maíz con algún sabor, básicamente por resumirlos. Y son muy nutritivos. Si te excedes, bueno, bienvenida. Welcome. Sí. La cuestión acá es que de verdad es un alimento que te va a ayudar, sobre todo si estás en temas de ayuno y todo el rollo, ¿no? Entonces le digo, padre, te compro un atole, te compro un tamal, y lo pido, y nos cobra el chico, y mi papá estaba indignadísimo. ¿Cómo? No me acuerdo cuánto costaba el tamal, pero no sé, vamos a ponerle 12 pesos, ¿no? ¿Cómo 12 pesos? ¿Cuánto le sale la hoja de tamal? Y mi papá haciendo aquí el presupuesto, el costo, ¿no?, del tamal. Y le digo, padre, con nada le pago a este señor que no sé desde a qué horas preparó sus tamales, Sí. desde a qué horas está aquí afuera, para que yo solamente saque un billete de 20 pesos y mi padre no esté tembloroso. Con nada se lo pago.
Le digo, con nada le pago que tenga un atole caliente para que le caiga bien a tu estómago y no tenga acidez y tú no te me marees, porque yo no te podría sostener si te mareas, si te me desmayas. Le digo, lo que él haya de verdad puesto de precio, no le pago el que tú estés bien hoy, que yo te traigo los estudios. Deja de pensar en que te roban, viejo. Y mi papá, no, hija, es que es un robo ya en México. ¿Ya? Él seguía indignado y le dije nuevamente, Padre, cada vez que tú no bendices a alguien en su trabajo, es como no bendecir a tus hijos en sus trabajos. Le digo, ¿sí sabes que yo cobro las terapias? Le digo, y no las cobro desde tu criterio baratas. Capaz que decir, no manches, no algo. Uy, si supiera lo que yo cobro. Sí, por 12 pesos se puso. No. Le dije, pero fíjate, padre, si todos se expresan como tú, entonces ser presente todo el tiempo estaría en un estado de carencia. Le digo, pero si todos me bendicen y saben que la labor que hacemos pretende llevar algo más profundo, sabrán que cada sesión que pagan lleva un trabajo altruista para tantos seres de una forma maravillosa y sabrán que no pagan algo, que bendicen a un chorro de gente. Le digo, entonces, si tú haces eso, le digo, tu hija trabaja en tal lugar, tu hijo en tal lugar, y le empiezo a decir, le digo, imagínate que cada vez que le paguen su salario diga, es un robo por lo que haces. Le digo, ¿cuánto te gusta, padre, que cueste lo que hacen tus hijos de trabajo? ¿Cuánto te gusta? Claro que mi papá, les repito, él no sabe afrontar cosas de manera profunda, entra en tics nerviosos, así como parpadea mucho, truena la boca y hace, no, bueno, hija, no, claro que yo quiero que todos ustedes Dios los bendiga y que los llene de dólares, ¿no? Y le digo, pues el Señor es hijo de alguien más. ¿Por qué crees que tus hijos sí y los otros hijos no? Le digo, por favor, Padre, bendícelo, deja de contar. Y así la práctica es cada vez que vamos al mercado, cada vez que estamos juntos. O sea, la práctica de sanar el tema de la abundancia está siendo de todo el tiempo que nos debemos llevar, porque todos mis hermanos, entonces vamos a somatizar temas como no tienes el derecho a tu trabajo, tienes que trabajar muchísimo para que la remuneración sea digna. ¿El merecimiento? El merecimiento, para que mis hermanos todavía tienen esta filosofía del que más trabaja, más tiene. Y claro que no. En fin, porque el tema es la abundancia. Sí estamos. Claro. Mi papá todo el tiempo está en esta programación porque tanto en su infancia y todo, mi padre es alguien que en el supermercado, hay golpe para todos los que les voy a decir esto, ¿no? Compra una promoción, aunque es algo que no usa. O sea, ve que la Katsu sí va a regalar un Nor Suiza, no sé, Gol, Nor Suiza patrocina. Sí, ni siquiera come Katsu, pero trae algo de regalo, lo compra. Sí. ¿No? Y entonces te dice muy orgulloso, compré una Katsu que te regaló un Nor Suiza. Y yo, papá, no, y tampoco ibas a eso, solo ibas por leche, ¿no? Así es. Cuando tú estás en carencia, cuando tú estás en esta programación, crees que una promoción es un beneficio. No ves la manipulación donde crean la necesidad. Bien, por los de marketing, les funciona muy bien con mi papá, ¿no? El punto de esto es que yo, con mi padre, los temas que aún tengo por sanar es la abundancia. Esto quiere decir que yo como directora creativa de Ser Presente, me he tardado en desarrollar la universidad por esto. Entonces tengo que trabajarlo energéticamente para que próximamente podamos tener nuestra universidad y poder estar formando deversores para el mundo, ¿no? Claro. Entonces esta es mi experiencia en los padres, en lo que tengo por sanar, y la parte buena es que he sanado la honra, el reconocimiento de los varones, la enorme necesidad en la tierra de ese equilibrio, el equilibrio con mi feminidad, y ahora me permito proteger. Y esta es mi aportación con los padres, ustedes dos. Cris, tu aportación de los padres. ¿Qué te falta por sanar? ¿Qué me falta por sanar? Yo sí sé, pero no les voy a decir.
Tache. No, Pásame la 4. No se vale copiar en el examen. yo creo que también es economía por parte de mi Abundancia, mi amor, abundancia. abundancia. Mi papá también tuvo temas cuando pequeño. Su papá era usurero, pero de todo lo que él ganaba no les compartía nada. Porque no vivía con ellos. Quiero aclarar nuevamente el padre ausente. Ujú. Vivía muy cerca de ellos, pero incluso nos contó mi papá una ocasión que Bueno, si eran vecinos, no importa, estaban juntos. por lo menos iba a guardar ahí sus centenarios mi abuelo. En una ocasión no tenían para comer y a mi papá se le hizo fácil tomar uno de los centenarios, ir a comprar comida y pues no le fue muy bien. Mi abuelo pues, Esa anécdota es súper importante, sí. porque todavía se agudiza el engrama, porque lo que tomas del padre te va a volver un castigo. Y entonces, ¡zas! ¿No? Ujú. Sí, entonces esa anécdota él la platica y sí, con evidente dolor aún en relación a esto. Y no fue tanto la acción de que les haya pegado, sino la acción fue para comida, no fue para juguetes, no fue para diversión, fue para comida y fue para comida de todos sus hijos. Y aún así, pues... ¿Cuántos hijos fueron? ¿11? 11. Caray, no había tele, no. Esa era para vender. Y eso que no fue matrimonio formal. Imagínate. Que no estaba ahí el abuelo, sino imagínate. Sí. Sí. Por eso la tenían aparte a mi abuela. Se la apartaban cada vez que lo veían venir. Hubieran sido como 20, el buen chícharo, le decían a mi abuelo. Y yo creo que esa es también una de las partes muy importantes por sanar. Con nosotros, mi papá nunca fue así. Al contrario, él fue muy, muy desprendido. Pero yo creo que fue en esa parte de no les quiero dar lo que yo no tuve, solamente. No fue en modo de ampliar o de eliminar esa carencia, sino solamente de intentar sanar la parte de su niñez que a él no le pareció agradable. Entonces, yo creo que no se sanó por eso, yo creo que por eso está el engrama de carencia. Muy bien, muy bien. Muy padre, Cris. Híjoles, el primer padre que tuve fue mi abuelo, Ricardo. Ya falleció hace muchísimos años. El que murió murió un año antes de que mi hija naciera. Él fue mi primer padre, fue la primera figura paterna que tuve en la casa. Y justamente yo veía que a él le iba bien económicamente, también justamente eso, ¿no? Pero tenía cajitas así de dinero, tenía 2 cajitas así donde guardaba dinero. Y pues recibía su pensión y yo guardaba la lana, pero pues nunca la compartía con la familia, siempre tenía el dinero guardado. Entonces, pues Vamos a anotar como pendiente de trabajar la recolocación de tu abuelo como abuelo y no como padre. Sí, claro. Pero fue mi primera figura paterna, digo, hablo porque no tenía papá en ese entonces y Claro. fue quien yo veía ahí Tu identidad. como Ajá. papá, ¿no? Fue mi figura paterna. Entonces, él guardaba el dinero. Recuerdo que ya cuando vivía yo con mi papá energético, mi padrastro, por así llamarlo, fallece mi abuelo. Yo iba con Cari a dejarla a su casa porque íbamos a la escuela. Ya andábamos ahí de buscando cómo De vivir cachondos. juntos. Y me hablan, nos decimos, ¿sabes qué? El abuelo falleció. Fui a ver al abuelo, vimos cómo falleció, hicimos pues su sepelio y todo. Y cuando empezamos a buscar bajo su cama, encontramos cajas de billetes, llenas de billetes, pero ya Viejos. Claro. Y mi abuela estaba, pues no molesta, sino estaba como muy decepcionada de él, ¿no? Era muy así. Entonces yo tenía la parte del dinero así como que también no me iba tan bien en la economía, me iba pero súper jodidísimo, ¿no?
Después tuve mi papá energético, me enseñó a chambear y pues, a ganar feria, ¿no? Y después creo que cada uno de mis padres que he tenido han sido en mis empleos. Fíjate que he tenido muy buenos coach en mis trabajos, ¿no? Que se vuelven tus padres energéticos, Sí. tus jefes, claro. Sí, claro. Y me han guiado pues, por el buen camino de buscar más, de crecer y me han llevado a esa parte, ¿no? No conocí a mi papá biológico, no lo conocí, no sé quién es mi abuelo biológico, no sé nada de mi familia biológica paterna, solo de la familia materna. Entonces, pues ese fue mi primer padre, digamos, mi figura paterna. Y de ahí mis jefes que eran bien chidos conmigo, ¿no? Hasta me tapaban mis cosas. ¿Actualmente tú identificas a alguien energética o espiritualmente como esa figura o identidad paterna? Actualmente ya no. Ya siento que yo soy el papá. Ya no me siento hijo, ya me siento papá. ¿Sale? Hay una figura que sí tengo, que luego te la mencionaré. Que Se no, van a quedar con la duda. te voy a y quedar yo con la no. duda para el siguiente programa. Pero lo que quiero y Luego, ¿por qué dice Alejandro que yo soy la chismosa? Sí. Lo que quiero y estoy sanando es el conocer al papá, conocer al abuelo, ¿no? En mi caso, voy a hacer aquí abierto del día de hoy, que es el programa para los padres. Yo ahora soy padre, ¿no? Y en algún momento voy a ser abuelo. Y yo sé que lo que Ser Presente está haciendo con esos programas va a durar para la posteridad. Cuando tus nietos, cuando tus hijos, cuando tus tataranietos quieran saber quién era David Ventura, que era mi abuelo, mi ¿Cómo bisabuelo, era tu voz? mi ¿Cómo te tatarabuelo, veías? va a estar aquí guardado, ¿no? En una red social o en varias redes sociales. Y eso va a ser importante porque no van a tener que estar como yo, buscando quién es mi papá, cuándo nací, quién será realmente mi papá biológico, será ¿Y otro. cómo pensaba? Cómo pensaba, qué hacía de su vida. Entonces, por eso vengo a este programa a desnudarme con el corazón, para que mis futuras generaciones, si Dios quiere, y la vida y el universo lo permiten, pues ven este tipo de programas. Me dice, pana, pues mi abuelo, mi tatarabuelo, mi abuelo, pues era un desmadre, era un marihuano, era lo que tenía que ser, ¿no? Ahora. Y sepan qué tienen que trabajar, qué tienen que sanar, porque si no tienes esa información, buscarla es muy complicada. Encontrarla en el árbol es súper complicadísima, ¿no? Y pues este programa luego con todo el corazón por eso, ¿no? Aparte de ayudar a mucha gente a compartir historias, anécdotas que pues luego ahí veo que escriben, que se identifican y así, es padre, porque sé que va a quedar algo guardado para toda la vida. Y no hay quien lo cambie ni cómo lo cambien. Entonces, por eso le agradezco a Ser Presente estar aquí. Para dejar esto guardado, para ayudarnos entre todos, para compartir experiencias, para compartir vivencias, para que mis futuros tataranietos sepan quién era su abuelo. Si no me conocen, porque pues ya estaré muerto en aquel entonces. Y pues nada, ¿no? Digo, es la parte que estoy sanando con mis padres, porque a mí me cuesta mucho trabajo buscar información de mi papá biológico. No sé con quién ir, no sé a dónde ir. Claro, porque también tu familia no tiene más información. Mucha información, exactamente. Y si me dicen, pues vivía por aquella casa y toco, y oiga, vivía aquí tal persona. Pues no, hace mucho que no existe, ¿no? Y ya empiezo a buscar y pues no encuentro como que dónde está la respuesta. Que no sé ni qué estoy buscando, pero algo estoy buscando, ¿no? Entonces, pues ese es el mensaje. Y es lo que estoy usando ahorita, ¿no? Buscar la información con el papá. Muy bien. Para todos los hermosos seres como tú, que buscan esta respuesta tangible, sin duda tienen todo el derecho, ¿no? Porque puede estar ahí algo, una información, no creo que necesariamente sea del papá, sino hay algo más sustancial que les pertenece. Y por eso como que le rascan, ¿ves? Por eso entiendo esa necesidad. La entiendo de mi hermana trascendió, siempre preguntándose por qué su mamá quiso quedarse con los otros hijos y con ella no. Ella muere en un viaje con ella, bueno, no estrictamente en el viaje con ella, sino en el hospital, pero aún con su deseo de ella estando mal, se quiso ir a fuerza a ese viaje con su mamá, porque aún que ya la había vuelto a ver, aunque compartían, aún para ella, dirías tú muy sabiamente, David, no había terminado como hija. Y yo no conozco a nadie con un padre ausente que no quiera
saber un poco más, todos de diferente necesidad espiritual, ¿eh? Son procesos distintos de lo que tienen que sanar. Y en algunas personas he encontrado que esa búsqueda de respuestas desde la mente, en realidad reciben la espiritual, cuando más allá de encontrar al padre o a la madre, encuentran a otro individuo que no se imaginaron, que hicieron un plan del alma que los necesita a ustedes, para que ustedes llegan a rescatar a alguien. Y es impresionante cómo he visto eso, donde creen que parten de una necesidad personal y en realidad es un alma vinculada en el entrelazamiento cuántico con ustedes hablándoles. Y ya nos contarás tú, cuando sea tu momento, qué era lo que estabas buscando o qué era lo que te estaba buscando. O que encontré. ¿Qué se encontró ahí? Que eso es la vida. Solamente eso es la vida. Validar lo que se siente es sumamente importante, ¿no? Y en este sentido de plan del alma se vale buscar. En respuesta espiritual, la vida es los hechos, lo que está sucediendo, y que no hay modo que se cambie el pasado, ¿no? Y no hay modo que se cambie la historia. Yo no te la puedo cambiar a ti, yo no se la puedo cambiar a su hijo, yo no se la puedo cambiar a mis hermanos mayores, pero sí sé que me importa. Y esa, como muchas razones, son 17 para ser exactas, son las que me inspiran a estar en mis procesos de investigación. Y yo no sé si me muera y no les pueda dar una respuesta de paz en temas a los análisis de transgeneracional y demás, pero vale la pena intentarlo. Claro. Y a mí me inspiran para aprender, para investigar, para realizar. Los amo, me importan, y si es del permiso de Dios y del universo a donde le pueda explicar a alguien, ya no llores más, te tengo la respuesta, bienvenido. Para el resto de los padres jóvenes como ustedes, les quiero decir que como se comportan como padres es la identidad que aprendieron de un padre, o sea, de quien sea que haya sido la figura energética. Esto incluye lo limitante y lo expansivo. Entonces, el padre que tú eras para tus hijos, siendo exigente y duro y no andes descalzo, no sé qué tanto más, es lo que aprendiste y no quien tú eres. Es lo que estás replicando porque es la información que tenemos. Creemos que eso se es y eso se hace. Y entonces en buscar las lealtades familiares, en este tema de para que crean que soy fuerte, para que me validen en mi virilidad, en masculinidad, etc. En las lealtades del clan, las trampas son que vamos a repetir todo. Esto incluye el abandono. Porque en el análisis muy profundo de esto, él le es leal a los abuelos. Sí. Y los abuelos hacen eso, ignoran a los hijos, no conectan, no pueden estar ahí. Y eso se vuelve un engrama de lealtades del clan. Cuando lo haces consciente, cuando lo trabajas con toda la profundidad, entonces se transforma tu paternidad para una paternidad espiritual y no de repetición. Y eso es lo más grande que a mi corazón ha llegado con todos estos años de investigación, de observación, de grupo, de focus group, de verdad llegar a este punto de decir por qué mi corazón no juzga. Y sigo creyendo que todos somos una consecuencia mandálica, ¿no? Sí. De en verdad saber que importas mucho, en acto y en omisión. Y entonces, para que se transforme la energía, solo va a suceder en donde ustedes dos, yo no sé, hablo por el caso de varones, yo sé que me incluyo en esto que voy a decir, pero quiero separarme porque el tema es de padres, ¿sí? Sí. Yo no sé si la vida les alcance para todo lo que hay que reparar en las paternidades interrumpidas, descolocadas, tergiversadas y lastimadas y desconectadas que sus mandalas han vivido,
para la experiencia que ustedes vivieron, tanto como padre ascendente como lo que ustedes son como padres. No sé a cuánto nos alcance la vida terrenal, pero tenemos toda una vida eterna para querer hacerlo bien. Sí, claro. Gracias por lo que ustedes dos han querido transformar y hacer en esta vida terrenal. Gracias por no rajarse, por no renunciar con todo y lo confuso y lo difícil que es. Como hija, gracias. Algo para que se despida, no sé cómo estamos, chicos, ya vámonos. No sé, pero justamente me vino la revelación de qué es lo que tengo que trabajar. Mientras platicaban, pedí a mi subconsciente que me hiciera el grandísimo favor de darme la respuesta a lo que tengo que trabajar, y es el reconocimiento. Les dije que no les quería decir Sí, cuál era el tema. sí. Vieron la cara que hizo ahorita y la que hice cuando hablé de lo anterior. Dije, bueno, ok, ahí no va a está hablar del tema, no ahí lo está voy la a- respuesta. ¿Ya cayó ahora sí? Y me vino con una imagen, cuando todavía vivía con mis papás. Yo hice un lugar que para variar le puse mi egoteca, que era donde tenía mis trofeos de campeón de goleo, trofeos de fútbol americano, trofeos de todo lo habido y por haber. Y ahorita me di cuenta que no la puse para mí. Realmente la puse para que la pudiera ver mi padre. Y para que entonces me reconociera. Y me aplaudiera, o no sé qué era lo que esperaba. Creo que esa es la razón y la respuesta que me mandó mi inconsciente, y es lo que tengo que trabajar. Muchas veces en equipos de fútbol me quedaba mucho tiempo con ellos, conviviendo y demás, porque dentro de todas las pláticas era muy repetitiva el comportamiento. Y ellos me platicaban, es que jugaste padrísimo, es que la vez pasada, es que... Y pues era lo que a mí me llenaba. Por eso me quedaba tanto tiempo ahí. Hoy lo entiendo, hoy sé qué es lo que tengo que trabajar. Esto me permite decirles a todos, cuando se los digo en clínica, jamás pongo un tema a la mesa, aunque esté en todas mis narices de decodificador. Sí. Porque si no lo haces consciente, quiere decir que no estás listo. Claro. El proceso de acompañamiento te lleva a esto, a que tú hagas consciente lo subconsciente que limita tu vida. Y eso significa acompañar. No decirle al otro qué debe hacer, qué debe revisar. ¿Sabes? Cuando le quieres decir a tu pareja, es que tienes problemas, deberías arreglarlos. Voilà, siga para más consejos. Sino decirle a las personas tu opinión de lo que crees que deben de transformar está basado en tu necesidad. El proceso de acompañamiento como deversores es justo lo que acaban de ver. Acompañar, sostener, dar claridad, contribuir para que la persona desarrolle sus procesos de autoindagación desde el amor, con el amor y para el amor. Y cuando sucede eso, pasan cosas increíbles en el universo, ¿no? Uh-huh. Porque no sanas tú, sanas todo tu mandala y sanas todo el universo. Y eso es lo que habla de pronto cuando este tema de por qué es un asunto hay que mirar hacia adentro y no hacia afuera. Muchos hablan como, es como superego, ¿no? Es como un solo yo. Y sin duda, solo en la convivencia podríamos ampliar toda la enseñanza del conocimiento interno para que lleguemos a la respuesta que tanto te quema cuando se dice, ¿quieres que sea feliz tu familia? Sé feliz tú. Eso es muy egoísta, ¿no? Es un papel del superego, o sea, porque es tan largo explicarte que si no lo haces consciente tú, no hay modo que nadie más lo transforme. Claro. Es un proceso voluntario de intención, de energía, para que
funcione. De otra manera, si cualquier persona te dice qué es lo que tienes que hacer con tu vida para estar mejor, qué es lo que en lo que estás mal y para que funcione, estamos hablando de la manipulación del universo. Entonces sí es diferente lo que lleva a estos procesos de evolución energética de engramas limitantes, por eso se les llaman acompañamientos. Y nosotros nos acompañamos en ser presente porque todos tenemos temas. Estos programas los hacemos con todo el amor, justamente para esto, para que, así como dijo Cris, bien bonito, mi amor, ¿no? Mientras están hablando, estoy reflexionando, esto es lo que buscamos. Me decía una chica hermosa, ¿no? Una acompañante, es que colocan un título y yo me emociono, yo tengo ese tema, ¿no? O sea, hagan de cuenta esto, yo me llevo mal con mi papá y yo ya quiero ver el programa, pero quiero ver el truco con el que se arregle la relación. Y así me dijo, o sea, yo quiero ver el truco, y entonces empiezan a hablar, y entonces y yo, ya, güey, o sea, ya llega al grano, quiero saber ya cómo se arregla este tema. La receta. Y le digo, claro, la pronta recompensa, el poco esfuerzo a mi vida. O sea, es lo que más me importa, es lo que más me complica, pero no le pienso dar atención 2 horas. Y ella sí. O sea, tú quieres que en lo más importante de tu ser, completamente, tú quieres la respuesta del exterior para arreglar tu vida, porque tú no estás dispuesta a dar nada, ni 2 horas de atención, ¿eh? Y ella, qué grosera eres. ¿Tienes ganas o no de trabajarlo, no? Lo entendió perfecto, ¿no? Y le dije, yo sé que es difícil, porque si a ti te parece y tú crees que el programa es largo y que es difícil llegar a la parte medular, digo, ¿qué crees? Se trata de que no puedes estar contigo. Y si no puedes estar contigo, con tus pensamientos, con lo que estás escuchando, tener la paciencia para llegar a la parte medular a donde sanes esto, entonces tampoco puedes estar con los demás. Y aunque tú crees que alguien, cualquier especialista que tú escuches, lo vas a hacer con esa ansiedad de dame la respuesta, porque yo quiero la respuesta del exterior, porque no lo pienso hacer yo, aunque se trate de mi propia vida, aunque se trate de mi propia felicidad, no lo quiero hacer yo. Decía otra persona después que fue a un seminario, ¿cómo te fue con el tema del plan del alma, no? Pues con lo que me quedo es que tengo que trabajar un chorro. Y la verdad es que es bien decepcionante porque yo sí esperaba que me dijeran qué tengo que hacer el resto de mi vida. Síguele, así, ¿no? Sí, ¿no? Le digo, ok. Le digo, mira, esto funciona así. Es como cuando quieres escombrar tu habitación. Empiezas a sacar de los cajones y luego del closet. Y empiezas a ver cosas que ya ni usas, cosas que ya ni te quedan, cosas que no te sirven, cosas del pasado que ni siquiera te hacen feliz, y empiezas a depurar y a encontrar. Y llega un punto en el que haces, ¿qué desmane hice? Nomás por querer acomodar mejor mi buró, ya volteé esta cabeza, ni lo hubiera movido. O sea, porque si no, te reprochas todo el tiradero que ya te hiciste, pero te das una oportunidad más de acomodar. Y cuando terminas la habitación y por fin te acuestas y la ves despejada, todo acomodado, como empiezas a usar, y te acuestas en la cama y ¿qué haces? ¡Wow! Es un placer, una sensación de comodidad contigo, que dices, ¿cómo ha valido la pena? Cuando no haces ese esfuerzo por terminar de depurar y te quieres engañar y dices, ay no, güey, estuvo bien pesado esta chamba, y vuelves a meter todo lo de hasta arriba y dices, otro día, ¿no? Otro día lo reviso. ¿Cómo crees que te va a ir al siguiente ocasión que intentes hacer limpieza general por Navidad, porque te cambies de casa, porque aunque te cambies de casa, cuando saques todo tu mugrero en tu nueva casa, la tienes que acomodar? Es exactamente lo mismo en otra vida. Cuando estés en otra vida, tienes que acomodar tu mugrero. O sea, puedes renunciar hoy, pero no va a dejarte eso en paz hasta que no le pongas atención. Y me dice, ok, entonces te voy a explicar, yo qué quiero. Yo quiero contratar a una persona que me escombre y me depure mi recámara y yo no tenga que hacer nada.
Y le digo, claro que también se puede. Y ella toda emocionada, ¿no? Digo, esa no la escuché en el seminario, ¿no? Y le digo, ¿cuánto estás dispuesta a pagar? Porque las facturas por vender tu alma son muy altas. Si quieres que alguien más acomode tu alma, yo nada más te invito a que veas las clavículas de Salomón. Y con eso tenemos para contestarte, ¿no? Sí. Sí se puede. Lee clavículas de Salomón. Y entonces, si estás dispuesto a pagar esa factura por no escombrar tu cuarto, mete todo como estaba. No te preocupes. Así que lo que tú no quieres hacer consciente seguirá repitiéndose hasta que tú estés listo, en el momento que sea, en la vida que sea, para hacerlo consciente. Aquello que tú ves, o mercadológicamente hablando, o en estos estados de grama de, güey, dame la respuesta ya, ¿no? Ya quiero saber cuál es la parte medular de este programa. Pues la noticia es que los tres somos tan pacientes. Con mucho tiempo. Para acompañarnos hasta que estemos listos todos. Públicamente en el programa, nosotros tenemos 2 años de no renunciar. Que el universo se siga confabulando, si es así el plan de nuestra alma, para seguirte acompañando y para seguirnos acompañando entre nosotros, porque claro, ya escucharon, todavía tenemos temas, ¿cómo no? Sí, ¿cómo no? Si no somos perfectos, ¿ah? Así es. Chicos, gracias por invitarme a Enlaquech, que yo sé que para muchos, en términos de programa, pues en teoría ven como las caras familiares, pero energéticamente es mucho, porque Enlaquech es un programa de ellos para ellas, y que me permitan a mí estar de viva voz, participando desde mi identidad energética, de cómo los percibo, cómo lo vivo, y que ustedes sigan nutriendo mi alma para aprender de ustedes, es un honor. Muchas gracias, siempre saben que lo voy a hacer toda la vida con respeto. No es invadir sus vidas, porque yo sí creo que del cielo a la tierra no hay nada oculto, y que aquello que cualquiera pretende ocultar nos estorba a todos. Es correcto, Fa. Muchas gracias por acompañarnos. Cris. Pues nada, solamente felicitarlos a todos los padres, felicitar a mi padre, te amo. Gracias por darme la vida. Gracias a mi suegro por darle la vida a mi esposa, que sin él yo tampoco sería padre. Les mando un gran abrazo a todos. Trabajen, sigan trabajando muchísimo. De verdad, como dice mi amor, nadie es perfecto. Todos tenemos que trabajar muchísimo para lograr realmente la paz que queremos, la tranquilidad que queremos en nuestra alma. Muchas gracias. Gracias, mi amor. Excelente semana. Vamos a dar los números a todos los papás y aquí cerramos el programa. Gracias, chicos. No se pierdan, va a haber una bendición para el Padre en vivo. Yo aquí le quiero dar las gracias a este Padre por querer estar contigo para reconectar, y porque de ti aprendo para poder transmitirle a los demás y de verdad recibir cómo se hace. Gracias por eso. Gracias también a ti, David, porque me nutren mucho para poder explicar en un proceso de clínica cómo se hace. Yo no soy hombre y no puedo hablar cómo es un padre si no aprendo del padre. Gracias a los dos. Gracias a ustedes. Gracias, chicos, a todos. Feliz día. Dios los bendiga. Tomen su lugar con toda la honra y todo el respeto. Gracias a todos. Gracias.